Capítulo 94. Embarazada con maldad. Una nueva ola perturba la paz. Parte 2. Probablemente fue devorado, dijo Xie Lian. Ese comerciante rico se estremeció. ¿Devorado? Xie Lian asintió. Ese comerciante adinerado estaba entrando en pánico. Entonces, Dao Shang, ¿qué debo hacer ahora? Tengo otra amante que está embarazada. ¿Y si ese monstruo viene otra vez? ¿Había otra mujer embarazada en esta casa? Xie Lian levantó la mano. Cálmese, permítame hacerle otra pregunta. ¿La señora recuerda dónde se encontró con la niña en su sueño? Ese comerciante adinerado dijo. Ella dijo que estaba borroso, pero que parecía ser una gran mansión, pero que no recuerda mucho más. Era solo un sueño. ¿Quién podría recordar algo tan claramente? Luego apretó los dientes. Después de más de 40 años, finalmente estoy esperando un hijo. ¡Qué pena! Dao Shang, usted atrapará y matará a ese monstruo, ¿verdad? No puedo dejarle dañar más a mi familia. No entre en pánico, no entre en pánico. Xie Lian tranquilizó. Haré lo mejor que pueda. Ese rico comerciante se alegró y se frotó las manos. Bien. Dao Shang, ¿necesita algo? Cualquier tipo de compensación no será un problema. No necesito ninguna compensación, pero sí tengo algunas cosas por las que me gustaría solicitar su ayuda. Primero, búsqueme un conjunto de ropa casual de mujer. Tiene que ser lo suficientemente suelto para que los hombres puedan usarlo. Y también, me temo que necesitaré un mechón de cabello de la amante embarazada para dibujar hechizos. Ese comerciante adinerado hizo un gesto a los sirvientes. Ocúpense de esto. Xie Lian continuó. En segundo lugar, por favor, avise a su amante que debe dormir en una habitación diferente, pero no importa dónde o cuándo. Si ella oye la voz de una niña extraña que la llama mamá, no responda, absolutamente que no responda, mejor si ella ni siquiera abre la boca. A pesar de que cuando las personas sueñan, a menudo no se dan cuenta de que están soñando y sus sentidos y conciencia se perturban, se le recuerda repentinamente al lado de su oído de tal manera para tenerlo profundamente arraigado en su mente, tal vez funcione. Ese comerciante adinerado se mostró de acuerdo con la instrucción. Xie Lian luego dijo. En tercer lugar, tenía 2 pequeños conmigo hoy. Por favor, cuídelos y déles algo de comer. Pequeñas cosas como esa no importan. 2 peticiones, incluso diga 100 de ellas y las haré por usted, exclamó el comerciante rico. Finalmente había llegado al punto de interés más importante. Xie Lian dijo. 4. Sacó de sus mangas un amuleto de protección bendecido por el santuario Puyi y lo pasó con ambas manos, hablando en un tono solemne. Por favor, tome este amuleto de protección y grite. Su Alteza el Príncipe Heredero, por favor, protéjame. De esta manera, todo este asunto se marcará bajo el título de mi santuario. Esa noche, Xie Lian una vez más se puso la ropa de una mujer. Aunque ya no era tan ajeno al travestismo, todavía no era la primera vez que fingía ser una mujer embarazada. No le tomó la mitad del tiempo de incienso antes de que estuviera listo. Se metió una almohada en el estómago, luego se quitó el mechón de pelo que la mujer embarazada escondió en la almohada y se acostó en la cama. Estaba tranquilo y sereno, disminuyendo su respiración, y no pasó mucho tiempo antes de que se durmiera profundamente. Pasó un tiempo desconocido antes de que Xie Lian abriera lentamente los ojos. Ante su visión ya no era el dormitorio del amante de ese rico comerciante, sino un pabellón exquisito. La primera reacción de Xie Lian fue sentir si Fang Xin todavía estaba a su lado, y cuando lo sintió, se relajó. Fang Xin era una espada sagrada después de todo, así que estaba atada fuertemente a su persona. Después se sentó lentamente, pero sintió que la parte inferior de sus palmas estaba pegajosa, y cuando levantó las manos para mirar, se encontró acostado en una cama cubierta por terroríficos charcos grandes de sangre que aún no se habían secado, tiñendo a la mitad de su cuerpo de rojo, pasmosamente alarmante. Xie Lian estaba acostumbrado a ver cosas extrañas, así que se levantó de la cama, caminó un par de pasos y de repente sintió que algo caía de su persona. Miró hacia abajo y era esa almohada. La recogió apresuradamente y la metió nuevamente en su estómago. Cuando dio otro par de pasos, su estómago cayó de nuevo, por lo que Xie Lian tuvo que seguir sujetándolo con ambas manos mientras miraba a su alrededor. Habiendo crecido en un palacio, fue influenciado por las cosas que vio y escuchó, absorbiendo inconscientemente su entorno. Cuando se trataba de la belleza, Xie Lian tenía su propio conjunto de juicios.
Este pequeño establecimiento, para él, podría ser exquisito, pero estaba lleno de un aire de tentación fragante, por lo que si tenía que adivinar, esto podría ser un restaurante o un lugar de entretenimiento. Además, en comparación con el estilo de arquitectura de la época, este estilo era bastante antiguo, muy parecido a un edificio de hace cientos de años, pero no podía decir dónde. Por lo tanto, no era probable que esto fuera el hechizo del espíritu del feto abortado de ese comerciante rico. Esto se debía a que cuando los espíritus malignos crean ilusiones, solo podían usar lo que saben. Era obvio que un antiguo asentamiento de siglos de antigüedad solo podía provenir de espíritus malignos igualmente viejos. Después de haber recorrido una vez, no había nadie, y Xielian regresó a la recámara donde se encontró por primera vez. Era el dormitorio de una mujer. Había una cómoda alta con varios cajones. Estos se podían sacar, y dentro había ropa de bebé y juguetes como muñecas y tambores. Xielian revisó cada artículo cuidadosamente y descubrió que eran completamente nuevos, lo que indica que la señora de esta habitación amaba y cuidaba esos objetos, lo que significa que para este niño, esta mujer estaba llena de amor y afecto. Revolvió un poco más, y de repente Xielian se sorprendió. En esa ropa de bebé había un amuleto de protección, y esa protección era suya. Sorprendido, Xielian tuvo que verificar 3 veces. No era un error, era por mucho su amuleto de protección, y no era el mismo hechizo de protección simple para el que subía a las montañas, recogía hierbas, las cosía, luego las ataba con un hilo rojo por sus propias manos. Este era el amuleto de protección que hace 800 años, en la cima de la prominencia del príncipe de Xianli, casi todos lo poseían en el país. El material y los diseños eran intrincadamente elegantes. Todo había estado bendecido. ¿Podría ser que la dueña de este establecimiento alguna vez fue su adoradora? Justo en ese momento, en el silencio absoluto, Xielian de repente escuchó una serie de risitas. Fueron los gruñidos de ese bebé extremadamente abruptos y resonaron en todas partes. Su paradero desconocido. Xielian no se movió ni reaccionó, pero su mente estaba acelerada. Esa voz sonaba familiar. ¿Dónde la había escuchado antes? ¿Dónde? Entonces lo golpeó y en su mente sonaron las voces de un niño pequeño. Nueva novia, nueva novia, nueva novia en el nuevo palanquín rojo. Llorando lágrimas a través del paso de montaña, no sonrías bajo el velo de novia. Era la voz de ese espíritu infantil que escuchó en el monte Yuhun cuando estaba en el palanquín. Cuando Xielian salió de allí, la risa de ese espíritu infantil también se detuvo abruptamente. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio sombras. Después de que el asunto en el monte Yuhun hubiera pasado, también había preguntado por el espíritu infantil en la matriz de comunicación espiritual. Pero en aquel entonces todos le dijeron que no había espíritu infantil ni nada por el estilo en la montaña, y que solo él oyó la voz de ese espíritu infantil. Sin embargo ahora, esta era la segunda vez que ese espíritu había aparecido ante él. ¿Era esta una coincidencia o fue intencional? Ese espíritu infantil dejó de reírse y gritó: ¡Mamá! Esta mamá vino de algún lugar cercano, pero Xielian no pudo averiguar de dónde vino. Se quedó allí sin hablar, aguantando la respiración con los oídos atentos. Después de un silencio, la voz de ese niño volvió a gritar: ¡Mamá, abrázame! Esta vez, Xielian finalmente lo descubrió. Esa voz vino de su estómago. Xielian tenía ambas manos sosteniendo el estómago falso, y solo ahora se sorprendió al darse cuenta de que sin saber cuándo, la almohada en sus manos se había vuelto más pesada. Lo golpeó una vez ruidosamente y un bulto de algo salió de su ropa, pareciendo ser un pequeño niño blanco pálido, arrojando de algo de su boca antes de meterse en la oscuridad y desaparecer. Xielian se apresuró a ver y las cosas que arrojó fueron unos trozos de hilos y un mechón de pelo negro. Parecía que su hechizo de ilusión funcionaba. Ese pequeño fantasma había querido devorar el hijo de Xielian de la forma en que lo hizo con la mujer embarazada, pero en cambio devoró el algodón relleno de la túnica de Xielian. Poco después, Xielian escuchó esa cosa llorar fuertemente otra vez. ¡Mamá! No importaba cómo lo llamara, qué tan agudamente llorara. Xielian todavía se contenía. Nunca abría la boca. Determinó que el espíritu infantil era un espíritu feto, y esta cámara era la habitación de su madre donde vivían. Los espíritus malignos tomaban la forma y la edad de cuando murieron. Sin embargo, se había mostrado principalmente como una nube de humo negro o una sombra blanca borrosa, lo que significaba que el espíritu mismo no sabía cómo debía verse, por lo que no tenía una forma.
Además, la ropa del bebé en esos cajones claramente todavía no se había usado. Además de los terriblemente grandes charcos de sangre en la cama, Xielian dedujo que la señora de esta cámara debía haber abortado. Su hijo no nacido ya se había formado en ese entonces y retuvo un poco de su propia conciencia. Después de meterse en un espíritu feto, quiso volver al estómago de su madre, pero terminó llamando a las puertas de la señora de ese comerciante rico. Cuando gritó mamá en el sueño de esa mujer, fue un movimiento equivocado que ella abriera la boca para hacerle caso. Hay que decir que el vínculo entre madre e hijo era especial y que el tipo de reconocimiento era una forma de permiso. Cuando abrió la boca le dio a esa cosa malvada la oportunidad de entrar y el pequeño fantasma se coló, se deslizó dentro de su estómago y devoró al feto que originalmente estaba allí. Un intruso en el nido. Xielian podría ser un hombre, pero no estaba seguro de que si abría la boca, el espíritu infantil también tendría la oportunidad de colarse en su estómago. Por si acaso, es mejor que mantenga la boca cerrada. Por lo tanto, manteniendo sus labios fuertemente sellados y agarrando a Fang Xin en la mano, Xielian buscó rastros de ese niño. Xielian poseía un instinto extremadamente fuerte cuando se trataba de un peligro, algo que refinó a través de las miles de batallas. Sin necesidad de mirar con claridad, siempre y cuando tuviera una corazonada de dónde estaba, él lanzaba su espada y le daba al blanco 9 de cada 10 veces. Aunque en la ilusión creada por ese espíritu infantil, los golpes de Xielian se debilitaron. Después de ser golpeado varias veces, probablemente el espíritu maligno se sintió algo sofocado también. Después de un rato, Xielian de repente sintió un dolor agudo en la parte inferior de su pie. Parecía que pisó algo extremadamente puntiagudo y se detuvo ligeramente. Ese espíritu infantil lo vio caer por su trampa y soltó pequeños chorros de risas maliciosas. La voz era tierna, pero no debería haber venido de un niño pequeño, más bien como un hombre adulto malintencionado. Las contracciones eran claramente distintas, haciendo que la sangre de uno se enfríe. Sin embargo, la cara de Xielian ni siquiera cambió y no se detuvo en sus pasos. Dio la vuelta a la mano y volvió a golpear con la espada apuntando directamente al blanco. Ese espíritu infantil aulló de dolor, habiéndose quemado y escondido lejos, muy lejos. Solo entonces Xielian echó un vistazo hacia abajo para mirar debajo de su bota, y resulta que pisó una aguja pequeña y delgada que estaba parada hacia arriba. Obviamente ese espíritu infantil lo colocó a propósito y parecía que esperaba que Xielian gritara de dolor. Sin embargo, calculó mal. Xielian era muy bueno tolerando el dolor y no le importaba pisar una aguja o si su pierna estaba sujeta por una gran trampa. No emitiría ningún sonido si la situación lo requería. Esta diminuta aguja estaba profundamente arraigada y Xielian había querido sacarla al principio, pero como ese espíritu infantil se escapó después de no haber devorado nada, temía que tuviera esta oportunidad de escapar y dañar a otros, por lo que lo persiguió fuera de la recámara con esa aguja todavía clavada en su pie. Al cabo de un rato dejó de sentir el dolor y corrió como el viento. No veía ese espíritu infantil en ninguna parte de ese edificio, y Xielian solo se sentía desconcertado. ¿En realidad se asustó de mis ataques? Cuando en ese momento una ventana no muy lejos se abrió sin una brisa. Xielian inmediatamente se apresuró y se acercó, pero luego se sorprendió por lo que vio. Fuera de la ventana no había vista de calles, montañas ni peatones, solo un lago profundo y sin fondo. Al otro lado de este lago había una casa, y en esa casa había dos niños pequeños. Eran Lanjing y Gusi, quienes estaban sentados en una mesa comiendo. Sin embargo, no se dieron cuenta en absoluto de que, justo por encima de sus cabezas, se veía un espeso y negro remolino de humo, temblando y riendo a carcajadas, llorando ásperamente. ¡Mamá! ¡Mamá! El corazón de Xielian se detuvo al instante, con las manos en el alféizar de la ventana, a punto de llamarlos y advertirles, pero luego recordó que no debía abrir la boca y se obligó a bajar la voz. Aunque esto no era más que la ilusión de ese espíritu infantil, no sabía si Lanjing y Gusi habían sido realmente traídos, y si era así, cualquier daño que les ocurriera aquí afectaría a sus cuerpos reales. Quería encontrar un jarrón o algo para tirar como advertencia, pero ni siquiera podía encontrar nada. Las mesas y las sillas no cabían a través de la ventana, y luego estaba ese lago entre los edificios. ¿Eso significaba que tenía que nadar? En ese momento, Gusi, luciendo cansado, bostezó. Esa nube de humo negro se juntó y parecía que estaba a punto de meterse en su boca. Las defensas de los cuerpos de los niños eran muy débiles. Incluso sin el permiso de ellos, tal vez eso pudiera entrar, y Xielian no tuvo tiempo para pensar en nada. En una fracción de segundo, gritó: ¡Cierra la boca! ¡Corran!
En el momento en que salieron las palabras, Lan Ying y Gusi se sobresaltaron y cerraron la boca con sorpresa, poniéndose de pie. Sin embargo, ese espíritu infantil había desaparecido repentinamente, y al segundo siguiente una nube de humo negro explotó en la cara de Xie Lian. A pesar de que Xie Lian cerró la boca en el momento en que gritó, ya podía sentir una corriente de aire frío bajando por su garganta. Ese humo negro entrando en su estómago, sus entrañas congelándose como si todo se fuera a congelar en un segundo. Xie Lian apretó los dientes, arrancó apresuradamente unos cuantos amuletos de protección, sacó las hierbas y los papeles encantados y los masticó con fuerza, tragándolos. No pasó mucho tiempo antes de que le picara la garganta, y esa nube de humo negro fue expulsada. Xie Lian se tapó la boca con la manga, tosiendo sin parar, ahogándose en lágrimas, y su mente estaba tratando de pensar rápidamente en una forma de contrarrestarla. Después de que la nube de humo negro fue expulsada, todavía giraba y se aferraba a él sin descanso, por lo que Xie Lian presionó el alféizar de la ventana, se levantó y salió, saltando hacia el lago. Xie Lian se sumergió profundamente en el corazón del lago. Contuvo el aliento, cruzó las piernas y los brazos y se sentó reflexionando, dejando que su cuerpo se hundiera lentamente en ese lago helado. Una vez que los latidos de su corazón volvieron a la normalidad, levantó la vista y pudo distinguir que la niebla negra se arremolinaba en la parte superior, sellando toda la superficie del agua. Una vez que emergió, debía tomar una respiración profunda, y si inhalaba, entonces seguramente aspirara ese espíritu infantil a su estómago. Si un hombre adulto tuviera un estómago gigante e inflamado, definitivamente no sería gracioso. Sin embargo, saltar al agua era solo para darse un tiempo para pensar. No pasó mucho tiempo antes de que Xie Lian se le ocurriera una idea y pensara: ¿y si me lo trago? Me tragaré a Fang Xin también. También había aprendido ese truco cuando actuaba en las calles, y aunque podría doler, no importaba, siempre y cuando el espíritu infantil pudiera ser capturado. Decidido, Xie Lian soltó los brazos y comenzó a nadar hacia los lados. Sin embargo, un ruido sordo y profundo de agua vino desde arriba, y de repente, un enorme rojo sangre intenso y vivo apareció ante sus ojos. Gruesos y desiguales cabellos negros tapaban su visión. Salpicaduras y burbujas de aire burbujeaban frenéticamente y no se veía nada. Xie Lian parpadeó tratando desesperadamente de quitar miles y millones de burbujas de cristal. Pero entonces sintió un par de brazos fuertes. Una mano sostuvo su cintura y la otra sostuvo su barbilla. En el segundo siguiente, algo frío y suave cubrió sus labios.